Buen día, ¿se escucha? Sí, sí. Ah, bien, perfecto. Bueno, vamos a esperar un poquito. Sí, es temprano. Sí, es temprano y veo dos cartelitos. Hasta ahora no hay nadie que haya prendido su cámara. Hola Guadalupe, ahí te veo. Hola, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás cursando o estás Estoy Sí, cursando. bien. Ah, bien, bien. Que veo que estaba conectada a la Secretaría Académica. No sé si es que coordinan ellos. Ay, no sé quién estará. Ajá. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Ahí está grabando la clase. Claro, no. Bueno, vamos a esperar un poquito, porque me parece que todavía no es la hora. A ver. Sí, falta un poquito, faltan un par de minutos. Ayer te vieron clase, ¿no? Viernes y sábado, ¿cierto? ¿O no? Lunes, viernes y sábado. 3 días a la semana. Lunes, viernes y sábados. A ver. Sí. Bueno, veo mucha gente, pero todos cartelitos. Sería bueno que aparezcan las caras. A ver. Profe, ¿hoy qué tema vemos? Hoy vamos a ver nacimiento de la obligación de indemnizar. Esperá que se me fue la imagen. Es ahí volver a entrar, porque no. A ver. Nosotros lo vemos, ¿eh? Sí, ya sé, lo que pasa es que a mí se me aparece una cosa dentro de adelante de la pantalla que no sé cómo sacarla. Ah.
Bueno, vamos a ver 3 puntos hoy. Están en la... Bueno, no me acuerdo qué unidad es, pero es el nacimiento de la obligación de indemnizar, una introducción a los elementos de la responsabilidad civil, que según consenso casi generalizado de la doctrina, prácticamente unánime, son 4. Vamos a ver aquí una muy breve referencia a esos 4 y después vamos a hacer centro en uno de ellos, que es la antijuridicidad. Después en clases subsiguientes irán viendo los demás elementos en profundidad. Hoy vamos a ver solamente un panorama de esos 3 y un poquito más en profundidad el tema de la antijuridicidad. El primer punto es el nacimiento de la obligación de indemnizar. El programa dice del daño injustamente sufrido de López Horacidei, ¿no es cierto? Y la unicidad de la responsabilidad civil. En cuanto a la obligación de indemnizar, el fundamento de la obligación de indemnizar no está en el acto ilícito, sino en el hecho dañoso. Es decir, antiguamente por ahí se centraba más en el acto ilícito, hoy está mucho más centrado en el hecho dañoso en que está sufriendo la víctima, porque el derecho ha desplazado el eje de su interés desde el victimario hacia la víctima, sobre todo el derecho civil, no así en otras áreas. El derecho de daños tiene una clara función social. Estamos asistiendo contemporáneamente a una ampliación de la reacción contra la dañosidad, es decir, el derecho se para más frente al tema de la dañosidad al amparo de las víctimas, que suelen ser los débiles del derecho. Esa reacción contra la dañosidad hoy se puede ver no solo en la ampliación de los daños resarcibles, sino también en algo que ha captado el nuevo código, que es la prevención y la punición del daño. Y la punición también como una forma de prevención, porque cuando se aplican medidas de punición, que todavía en Argentina no tienen carta de ciudadanía total, excepto en la ley del consumidor, sí en otros lugares. Con la punición lo que se intenta de alguna forma es prevenir también, porque si castigamos adicionalmente a quien causa un daño de una manera con grave menosprecio de los intereses ajenos o dolosamente, si lo castigamos, lo que estamos buscando es evitación de esa situación hacia el futuro. Es decir, ¿no? El castigo es una forma de prevención. A ver, hay un micrófono abierto. Si lo pueden cerrar o hacer silencio sería bárbaro. Bueno, en la época en que se dictó el Código de Vélez, se apuntaba a sancionar al autor, mucho más que a reparar el daño, porque era la conducta de la persona lo que determinaba el nacimiento de la obligación de indemnizar. De alguna forma, el Código de Vélez también, o en la época del Código de Vélez, toma toda la estructura del sistema de indemnización de daños y de análisis del daño y del hecho del derecho penal. Y del derecho penal toma determinadas cosas como la inmediatez, fundamental en el derecho penal cuando vamos a castigar al autor de un hecho. Es decir, una de las cosas en que la causalidad se centra es en la inmediatez. Y cosa que en el derecho civil al principio ocurre, pero hoy no. Hoy la inmediatez, o por eso el tema de la causalidad, hoy en algunos casos, frente a, por ejemplo, el daño ambiental o daños producidos por medicamentos que se vislumbran o se ven o aparecen a largo plazo, el tema de la inmediatez obviamente desaparece, cosa que no ocurre en el derecho penal. Ahora, digamos que la revolución industrial es la que cambia todo. ¿Por qué cambia todo? Y porque aparecen las máquinas, cuando aparecen las máquinas aparece una mucha mayor dañosidad. Y entonces el eje del sistema va rotando hacia la objetivación de la responsabilidad, porque ya el sistema de la responsabilidad subjetiva se muestra insuficiente frente a daños ocurridos donde no hay culpables, donde nadie es culpable, pero sin embargo los daños aparecen ocurridos por las máquinas. En definitiva, si se dejan sin indemnizar esos daños, se está castigando como siempre a los débiles. Y la idea siempre es protegerlos. Hay una necesidad diferente, producto de los accidentes provocados por las máquinas. Entonces el derecho también tiene que cambiar. Los roles del derecho de daño están en constante cambio.
están en un proceso de cambio. Hay un aumento de los daños resarcibles, es una tendencia actual del Instituto, que se llega hasta admitir la indemnizabilidad por daños, daños lícitos o por conductas lícitas, ¿no es cierto? Por conductas que no son antijurídicas. Por ejemplo, el estado de necesidad, por ejemplo, la responsabilidad del Estado por actos lícitos. En ese caso, es decir, no hay acto ilícito y sin embargo se indemniza igual. Y al prescindirse en estos casos de la antijuridicidad, ¿por qué? Porque digamos que el centro del derecho se empieza a desplazarse desde el daño injustamente causado al daño injustamente sufrido. Es decir, ya no se está tanto a la justicia de causarlo, sino a la injusticia de sufrir el daño. Más allá de que no se habla de daño, de la antijuridicidad como algo atinente al daño. Del daño se puede predicar que es justo o injusto, según que uno pueda trasladar o no las consecuencias a un tercero por vía resarcitoria. La antijuridicidad juzga conductas. Ahora, de estos... en estos casos, el centro de atención, directamente en nuestro sistema actual, el centro de atención ya no es el victimario, sino que es la víctima. Imaginemos, por ejemplo, una obra teatral, como dice Orgaz en algún momento. Imaginemos una obra teatral donde ocurre un crimen, ¿no es cierto? Si uno lo mira desde el punto de vista del derecho decimonónico, es decir, desde el derecho civil de la época de Vélez, del siglo XIX, o desde el derecho penal actual, ¿quién es el principal actor? ¿Quién lleva el papel principal? El autor del crimen. Porque toda la obra se centra alrededor del autor del crimen. La víctima está en un segundo plano, digamos que sería un personaje secundario. Bueno, si vemos esa misma obra desde el punto de vista del derecho civil actual, el actor principal es la víctima. El actor principal es la víctima y el personaje secundario sería el autor del daño o el autor del crimen. De alguna forma, por eso la injusticia está centrada en quien sufre el daño más que en quien lo causa. Y la injusticia de alguna manera nos lleva al tema de la antijuridicidad, porque de eso se trata lo que vamos a ver hoy en definitiva. El segundo punto del que describe el programa es la unicidad de la responsabilidad civil. Tradicionalmente se ha dividido la responsabilidad en dos grandes órbitas que tienen origen en la causa de la responsabilidad. ¿Cuáles son esas causas de la responsabilidad? ¿Cuáles son esas dos grandes órbitas? La contractual y la extracontractual. El código anterior, como la gran mayoría de los códigos del siglo XIX, tenía esa división muy marcada. Cuando la responsabilidad civil tenía origen en un incumplimiento contractual, había un régimen de presunción de culpas, por ejemplo, un plazo más largo de prescripción. ¿Por qué? Porque se presumía la culpa de quien incumplía una obligación. La prescripción, cuando se trataba de obligaciones contractuales, era de 10 años, en cambio era de 2 años cuando se trataba de obligaciones derivadas de fuente no contractual. Además, había diferencias en cuanto a la extensión de la responsabilidad. La responsabilidad generalmente, siempre era mayor cuando se trataba de un acto ilícito, no tenía origen contractual. Al punto que el viejo código tenía una especie de puerta que permitía pasar de la responsabilidad contractual a la extracontractual. Por ejemplo, el código decía que cuando el incumplimiento de una obligación degenerase en un delito, en ese caso se podía optar por el régimen de la responsabilidad extracontractual, que tenía un plazo de prescripción mucho menor, pero ¿cuál era la ventaja? Y que la indemnización era mayor. Se respondía por todas las consecuencias inmediatas, mediatas, etc. Párrafo aparte, esto de las consecuencias mediatas e inmediatas. El Código Civil de Vélez las definía y el Código actual mantiene ese criterio. Las consecuencias inmediatas son las que resultan del curso natural y ordinario de las cosas. Las consecuencias inmediatas son las normales, las que ocurren normalmente.
¿Y cuáles son las mediatas? Y las que se conectan con un hecho distinto, que no necesariamente suelen suceder. ¿Y cuándo se responde por las mediatas? Bueno, en el viejo código, cuando se trataba de responsabilidad extracontractual, siempre. Y cuando fuese responsabilidad contractual, cuando había dolo, por ejemplo. El código nuestro sigue teniendo algunas diferencias, pero en cuanto a la extensión de la responsabilidad contractual extracontractual, que vamos a ver después, pero diferentes respecto a cómo era el código anterior, y además enmarcado todo dentro de un mismo régimen. O sea, hoy el régimen es el mismo. Hay un largo proceso que tuvo lugar a partir de los últimos años del siglo XIX y fue dando por tierra con esta clara distinción entre estas dos esferas. Esa distinción se ha ido difuminando cada vez más, al punto que ya muchos proyectos y muchos autores proclamaban la necesidad de la unificación de la responsabilidad. Esto, digamos que, ¿por qué? Y porque carece de sentido cuando una persona sufre un daño, establecer regímenes distintos cuando el daño es sufrido por el incumplimiento de un contrato o cuando el daño es sufrido por un hecho que no tiene nada que ver con el cumplimiento de un contrato. En el país nuestro hacía ya rato que la doctrina mayoritaria reclamaba una unificación del sistema de responsabilidad. Y eso llega con el nuevo código, con el código que se sancionó en el año 2015, que toma el proyecto del 2012 el proyecto de cambio del Código Civil, y que deroga el Código Civil de Vélez Sarsfield y consagra un nuevo código. Hay un artículo clave, que es el artículo 1716, que dice deber de reparar. Dice, la violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación da lugar a la reparación del daño. Ahora, fíjense qué está diciendo. Está metiendo todo en la misma bolsa. Es decir, la violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación. Porque digamos que tradicionalmente la responsabilidad civil extracontractual, ¿de dónde deriva? De la violación de este principio general, de rango constitucional y de rango, digamos, de uno de los principios fundamentales del derecho que vienen de la época del derecho romano, que es no dañar a otro. Ustedes saben que los principios fundamentales del derecho romano eran tres. Vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada uno lo suyo. Bueno, no dañar a otro es un principio que hoy tiene jerarquía constitucional. Y de ahí deriva la obligación de reparar el daño. Es decir, un deber jurídico general que todos tenemos de no dañar, eso se puede transformar en una obligación cuando ocasionamos el daño. Es una obligación con todas las características de la obligación que ya vimos, donde hay sujetos, objeto, prestación, etc. Entonces ahora se parte del principio opuesto del anterior. Pues la norma dispone que cualquiera sea la fuente de la responsabilidad, serán aplicables en principio las mismas reglas. Se aplican las mismas reglas, caso común de 3 años para la prescripción, el deber de resarcir extiende a las consecuencias inmediatas. Sin embargo, sigue habiendo diferencias. No es que la unificación es total en el sentido que se han borrado todo tipo de diferencias, porque las diferencias ontológicamente siguen existiendo. Porque siguen existiendo, porque independientemente de que sea unificado el régimen, la fuente de la obligación siempre va a ser diferente. Y algo diferente van a tener. Por ejemplo, la antijuridicidad es atípica en lo contractual, pero en lo extracontractual, pero es típica en lo contractual. Cuando hablamos de antijuridicidad atípica en lo contractual, después vamos a ver por qué la antijuridicidad es atípica, porque típica en el derecho penal. ¿Por qué? Y porque no hay crimen, no hay
pena si el hecho no está previamente descrito en un tipo penal. Si la conducta no está descrita en un tipo penal, no hay delito. En cambio, en el derecho civil es al revés. En el derecho civil la antijuridicidad es amplia y es atípica. Lo importante es, y digamos que de alguna manera se centra en el daño injusto y en la conducta del autor, y en el hecho del autor. Otras diferencias, y por ejemplo el caso fortuito. El caso fortuito en lo extracontractual libera, en cambio en lo contractual también libera, pero debe producir una imposibilidad de cumplimiento. En la relación causal, cuando hay un incumplimiento contractual, en un contrato paritario se responde únicamente por las consecuencias previstas o previsibles para las partes, lo dice el 1728, al momento que el contrato fue celebrado, y se podría extender al momento del incumplimiento siempre que exista dolo por parte de quien incumple el contrato. O sea que de alguna manera aquí están hablando de otro tipo de consecuencias, que eran las consecuencias previstas o previsibles para las partes. Después, otra diferencia, el deudor contractual siempre responde en forma directa. Por ejemplo, si yo tengo empleados que trabajan para mí o tercerizo mis obligaciones, y a persona a quien yo de alguna manera he contratado porque he tercerizado mis obligaciones no me cumple a mí, quien está incumpliendo frente al acreedor soy yo. Mi responsabilidad sigue siendo directa, el incumplimiento sigue siendo directo frente al acreedor, aun cuando el que no ha cumplido es un dependiente mío o es alguien en quien yo tercericé la obligación, cosa que no ocurre en el área extracontractual, donde el incumplimiento la autoría es material y es inmediata o inmediata. Es decir, es inmediata cuando es el mismo autor el que ha cometido el daño, y es por autoría inmediata cuando, por ejemplo, puede prestar el automóvil a alguien y ese alguien ocasiona un daño con mi auto, ¿no es cierto? Soy responsable por autoría inmediata, no por autoría inmediata, que en este caso sería el conductor del auto. ¿Se entiende, supongo? Otra diferencia, en caso de ustedes vieron solidaridad. En caso de la solidaridad, ustedes saben que no se presume en lo contractual. Ahora, en lo extracontractual, en general, son todos responsables. Cuando hay diversos autores de un delito, en ese caso son todos responsables. O sea que, en principio, allí sería la solidaridad. O sea que, como ven, sigue habiendo algunas diferencias, aun cuando hoy el sistema ha unificado el régimen y en forma saludable, porque ya no hay regímenes visibles como los que había antes. Vamos a entrar a ver el segundo punto del programa, que es presupuestos de la responsabilidad civil, antijuridicidad, daño, relación causal, factores de atribución. Actualmente hay un elevado grado de consenso en la doctrina en que los elementos de la responsabilidad civil son 4. Esto no es que haya sido siempre así, no es una verdad universal, esto puede ser cuestionado, hay quien puede pensar de otra forma. De hecho, hace un tiempo, yo me acuerdo que, por ejemplo, en el libro de Adolfo Ibarrera habla de 7 elementos de la responsabilidad civil. Acto humano, bueno, de los 4 que nosotros conocemos, agregar, no haber habido renuncia, etc. Bueno, que cada autor puede poner lo que quiera. Ahora digamos que hay un elevadísimo grado de consenso en que actualmente son 4. También hay algunos autores por ahí un poco más extremos o algunas tendencias extremas que dicen que en realidad hace falta 2, el daño y la relación causal. Y de hecho, en más de un caso, ustedes van a ver que con el daño y la relación causal es suficiente. Porque el elemento antijuridicidad, por ejemplo, que es la conducta contraria al derecho, sí, pero hay casos de responsabilidad por acto lícito, casos del Estado o casos del estado de necesidad. Entonces, ese elemento puede no estar. Nunca puede haber responsabilidad sin daño. Nunca puede haber responsabilidad sin relación causal.
porque si no, le atribuimos el daño a cualquiera. Eso no va a ocurrir. Pero sí puede haber responsabilidad, inclusive el factor de atribución. Bueno, pero cuando hablamos de los casos de prevención del daño, para una acción preventiva de daño no hace falta demostrar la existencia de un factor de atribución. Entonces ya vemos que también el factor de atribución en algunos casos puede ser prescindible. O sea que una postura extrema llevaría a que hay solo dos elementos, hay relación causal. Más allá de eso, bueno, vamos a analizar en profundidad la antijuridicidad, sin perjuicio de... Ustedes no sé si vieron los 4 elementos o todavía no llegaron a eso, me parece que no llegaron a ver los 4 elementos. No, correcto. Bueno, ¿cuáles son los 4 elementos de la responsabilidad? Eso lo vieron ya en obligaciones, cuando vieron la teoría general de obligaciones como una introducción. El daño, la relación de causalidad, la antijuridicidad y el factor de atribución. ¿Qué es el daño? El diccionario de la lengua dice que dañar es causar detrimento, perjuicio, menoscabo o molestia. Bueno, más o menos es lo que sería para nosotros, es una definición de daño también. O sea, daño es eso. Ahora, pero eso no es daño jurídico, eso es simple daño. Ahora vamos a profundizar para ver qué significa daño jurídico, que es el daño indemnizable. Las personas pueden sufrir distintos tipos de daño. Pueden sufrir daños patrimoniales, extrapatrimoniales. La primera gran clasificación de los daños, ¿no? Y luego, adentrándonos en el tema, podemos observar otras clasificaciones, tales como daño emergente, lucro cesante, daño moral, daño psicológico, daño estético, qué sé yo, todos los daños que pueden ser aceptados o no de acuerdo a diversos criterios, que eso ya lo van a ver en profundidad cuando vean. A medida que la protección de la persona humana va cobrando cada vez más relevancia hasta convertirse en epicentro del sistema, porque hoy el centro del sistema de derecho de daños es la persona humana, aparecen nuevas formas de dañar, es decir, nuevas formas de afectar derechos dignos de protección y cuidado. En líneas generales, para que el daño sea indemnizable debe reunir 3 requisitos. Primero, debe ser cierto. No se repara el daño incierto. ¿Y qué es daño cierto? El daño cierto es aquel que ocurre, digamos que podemos sacarlo por oposición. Por oposición a lo que es conjetural, hipotético, eventual, podría haber ocurrido. No. El daño para ser indemnizable debe ser cierto. Debe tener existencia y no debe ser meramente conjetural o hipotético. Luego debe ser personal del que lo sufre. Yo no puedo reclamar un daño ajeno, porque el daño ajeno es el daño del otro. El daño que yo tengo es el daño mío, independientemente que yo pueda sufrir daño de manera indirecta por el daño que sufre otra persona, por ejemplo, la madre que sufre por el daño que sufre el hijo. Bueno, pero lo sufre de una manera indirecta, pero es el daño propio el que ella está reclamando. El daño del hijo es el daño del hijo y lo reclamará el hijo o le reclamará a ella si el hijo es menor y no tiene capacidad para estar en juicio. Pero siempre va a ser el reclamo del otro, ¿no es cierto? O sea, el requisito del daño para que sea jurídicamente, para que se califique como daño jurídico debe ser cierto, o para que sea indemnizable, mejor dicho, debe ser cierto, personal del que lo sufre, y debe afectar un interés no contrario al derecho. En este sentido, el derecho ha ampliado sus miras también, porque antes se hablaba de un derecho subjetivo, que el daño debía afectar un derecho subjetivo. Y esto dejaba fuera un montón de casos donde, por ejemplo, no había un derecho subjetivo en la persona que sufría la muerte del concubino. Ahora ya no se habla más de concubino, se habla de unión convivencial. Concubino parece una palabra peyorativa y tiene cierta connotación peyorativa, pero bueno, antes se hablaba así. Y, por ejemplo, bueno, decía que en el caso de concubinato, únicamente podía reclamar uno en caso de que las personas estuviesen casadas, porque la ley no protegía el concubinato, sino que protegía el matrimonio. Entonces no era un derecho subjetivo y por lo tanto no se podía reclamar. Bueno, eso se fue modificando, se fue ampliando, y hoy se entiende que debe afectar un interés serio o un interés simple y no contrario al derecho, que es mucho más amplio que hablar de un derecho subjetivo. Y del daño, como les decía, cabe
predicar que el daño es justo o injusto, no se habla de daño, digamos que la antijuridicidad como elemento de la responsabilidad apunta a las conductas, no al daño. Aunque no falta quien dice que el tema está, que la antijuridicidad también podría afectar el daño. Bueno, esto son cuestiones opinables, como les vuelvo a decir, aquí no hay verdades reveladas y todo esto puede estar, está en constante proceso de cambio. De hecho, el derecho de daños es una de las áreas del derecho que más ha sufrido cambios en el último siglo prácticamente, porque ustedes piensen de la época en que no existían las máquinas a lo que es hoy y a lo que sigue ocurriendo, ¿no es cierto? Entonces, el derecho de daños realmente va sufriendo cambios muy importantes porque el mundo va cambiando y necesariamente eso también tiene que cambiar. Bueno, determinado que sin daño no hay daños y perjuicios, como decían los masones. O sea, en el acto ilícito penal, por ejemplo, puede haber acto ilícito, puede haber delito sin haber daño. Y uno dice, ¿cómo puede haber delito sin haber daño? Y claro, ¿y la tentativa qué? Una tentativa de homicidio. A la víctima no le pasó nada. Pero le tiraron 3 tiros y le pegó y le pasaron por al lado. ¿Y eso no es punible? Sí, claro que es punible. ¿Y hay daño indemnizable? Y posiblemente no. Salvo el susto, digamos. Pero posiblemente no. Puede que no ocurra, que no haya indemnización de daños, pero sí que haya condena penal. O sea que el daño es un elemento esencial en la responsabilidad civil, no lo es en la responsabilidad penal. Así como la tipicidad es un elemento esencial en el delito, no lo es en el acto ilícito civil. Entonces, lo primero que tiene que haber es un daño. Si no hay daño, no seguimos para abajo, no seguimos buscando. Pero cuando existe un daño, lo primero que tenemos que ver, la pieza clave del sistema es la relación causal. Conectar. Y la relación causal responde a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué se produjo el daño? Y en este caso significa que el sistema jurídico le asigna relevancia a un determinado hecho dentro de los múltiples factores que hay. Y ese hecho es el que va a tener la entidad suficiente para convertirse en causa. Va a tener la categoría de causa, que es lo que va a determinar la existencia del daño. Esta pregunta del por qué nos conduce a dónde. Primero, identificar al autor. Lo que busca desentrañar la relación de causalidad es la autoría. Es lo que realmente más importa, es determinar quién fue el autor, a qué se lo atribuimos o a quién. Y además el alcance y extensión de la responsabilidad mediante un régimen predeterminado de imputación de consecuencias que ya estaba en el viejo código y que se reitera en el código actual. La cuestión es cómo vamos a hacer para erigir a un hecho en causa del daño. La relación causal, nosotros nos vamos a preguntar, ¿está en la naturaleza o es un constructo humano? O sea, ¿es algo que construimos nosotros o la relación causal está en la naturaleza? Si es un constructo humano, si lo es sumamente útil porque nos va a permitir ver nuestras acciones. De antemano podemos observar cuál es el resultado de las mismas. Porque, en definitiva, nosotros vemos la naturaleza, todo está interrelacionado causalmente. Y a lo que llamamos consecuencias casuales, es que en realidad no sabemos cómo ocurre. Pero muchas veces esas consecuencias casuales también son causales. Por ejemplo, alguna vez alguno de ustedes vio a un casinero que tira la bola del casino, ¿no? Por ejemplo, echa a rodar la bola y esa bola va a caer en determinado casillero y va a determinar qué número es el que salió. Nosotros decimos que eso es azar puro.
Y claro, porque no tenemos la menor idea de qué número va a caer. ¿Es azar o no lo es? Porque si hacemos un cálculo matemático extraordinario y medimos la fuerza del tipo, la fuerza que puso el tipo, el peso de la mesa, el peso de la bola, etcétera, etcétera, y todo eso, se podría llegar a saber qué número va a salir. El tema es que nosotros llamamos casual a lo que no sabemos cómo ocurre. Pero ¿existe lo casual o no existe? Y bueno, eso es una buena pregunta. Ahora, la relación causal sirve para que si nosotros de antemano podemos prever nuestras acciones. ¿Cómo hacemos? Y observamos la naturaleza, ¿no es cierto? Y el observador es el que le interesa, que en este caso va a ser el juez o va a ser el operador jurídico, que va a observar qué es lo que ocurrió para determinar qué fue lo que lo causó. Entonces nosotros observando la naturaleza podemos ver un montón de cosas. Por ejemplo, podemos ver que si una persona mantiene la cabeza dentro del agua por 10 minutos se muere, no puede respirar. ¿Y a qué atribuimos el hecho? Y a que o alguien le mantuvo la cabeza dentro del agua o no sabemos por qué, pero no a que le faltan branquias. Atribuimos el hecho a eso. Entonces, o sabemos que si hacemos una fuerte presión en el filo de un cuchillo sobre un dedo, sabemos que el dedo va a salir sangre y que vamos a cortar. Eso lo sabemos. ¿Y cómo lo sabemos? Y eso sabemos por experiencia, de observar la naturaleza. También podemos observar que si el agua se calienta, hierve. Eso también lo podemos observar. Son observaciones que hacemos. Es decir, de la observación de las cosas, o de la observación de las relaciones entre cosas, o de la observación de las relaciones entre relaciones, podemos obtener conclusiones y podemos saber por qué se producen determinados resultados. Entonces, es lo mismo que vamos a hacer cuando investigamos un hecho hacia atrás. Al analizar el hecho en retrospectiva, sabemos que determinados hechos provocan determinados resultados. Y lo sabemos por experiencia. Y ese es el mecanismo que vamos a utilizar para determinar la autoría de un daño. Ahora, si partimos desde el punto de vista de que todos los hechos están vinculados, nos damos cuenta que la relación causal es algo que le interesa al observador y que pone el observador sobre los sucesos. La relación causal puede ser infinita y uno puede decir, ¿qué es lo que está buscando? Es decir, ¿por qué estoy solo dando esta clase acá? Y porque la universidad decidió dar un curso de verano. Y porque la universidad decidió asignarle ese curso de verano al doctor Brun y el doctor Brun estableció un cronograma y por ese cronograma hoy me tocó estar a mí dando esta clase acá. Si seguimos para abajo, ¿por qué la estoy dando? Porque algún día estudié Derecho. ¿Y por qué estudié Derecho? Porque terminé la secundaria, y terminé la secundaria porque mis padres algún día decidieron procrear, y seguimos así hasta el Big Bang, ¿no es cierto? Y ahí nos vamos a encontrar todos. ¿Eso buscamos? No, eso no podemos, no es lo que estamos buscando. Ahora, ¿y por qué están ustedes aquí? Y porque aprobaron obligaciones, porque decidieron dar el curso de verano. Eso hoy nos conecta a todos y nuestros hilos de causalidad, porque en definitiva es un hilo de causalidad, de golpe nos han cruzado y estamos conectados en ese hilo. Ahora, si un observador pretendiera ver por qué cada uno está acá, tendría que tomar la relación e ir hacia atrás en esa relación causal y bueno, pero ¿qué es lo que está buscando? Generalmente acá estamos buscando por qué se produjo un hecho ilícito. Fue lo que lo causó. Entonces vamos a recorrer esa relación causal y la va a recorrer el observador de acuerdo al interés que tenga en hacerlo. Es decir, porque va a tratar de sacar cuáles son los elementos relevantes, va a ir despejando los que no son importantes, va a ir dejando los que son importantes, van a quedar determinadas condiciones por las cuales se produjo el daño, y de todas esas condiciones va a buscar cuál es la verdadera causa, la que se erige en causa, para poder determinar qué fue lo que causó el daño. Y así los operadores jurídicos han encontrado varias causas, varias teorías, mejor dicho, para determinar cuál es la relación causal. Por ejemplo, la causa última, que ha fracasado porque no, puede que esa no sea la verdadera causa. Por ejemplo, el caso del suero contaminado. El suero contaminado, la enfermera que aplica un suero contaminado y mata al paciente. Ella es la responsable porque fue la última de las causas, o la causa sería
el suero contaminado y habría que buscar quién contaminó el suero. Porque la enfermera por ahí no sabía, porque porque el frasco estaba etiquetado de otra forma. Entonces, ahí tenemos que la causa última no sirve. Bueno, hay diversas teorías respecto a que lo van a ver cuando veamos la relación causal, y esas diversas teorías, entre otras, está la condición más eficaz, la causa próxima, y en definitiva el sistema nuestro, tanto civil como el penal, ha tomado el sistema de la causalidad adecuada. El sistema de la causalidad adecuada es un sistema bastante básico, que en definitiva toma el criterio del hombre de la calle y se basa en el sentido común. Es lo que necesariamente tiene que ocurrir. No hay teorías científicas en ese sentido que puedan determinar. Más allá de que nosotros utilizamos el mecanismo científico en la relación de causalidad, porque es lo que usan las ciencias, utilizan la relación de causalidad todo el tiempo y les es muy provechoso, y el derecho intenta hacer lo mismo, pero con las limitaciones que tiene, porque la causa jurídica no es necesariamente la causa física. Lo van a ver en profundidad cuando veamos cuando se vea la teoría de la causalidad, la teoría de la causalidad, o la causalidad como elemento de la responsabilidad civil. Esto es una simple introducción. Hoy vamos a hacer más hincapié en la antijuridicidad. En cuanto al factor de atribución, ¿qué es el factor de atribución? Cuando llegamos al factor de atribución es que ya tenemos la causalidad. Si no, no llegamos nunca al factor de atribución. Ya tenemos que el hecho fue provocado, ya tenemos la respuesta al por qué. Tenemos la respuesta. ¿Qué? ¿Quién lo ocasionó? Ya tenemos la autoría. Acá también es la respuesta a una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué lo hacemos responsable? ¿Cuál es la razón por qué hacemos responsable a una persona? ¿Cuál es la razón por qué ponemos en su cabeza la obligación de reparar el daño? Y esa razón puede ser básicamente de dos tipos, subjetivas o objetivas. El factor de atribución se dice que es el elemento axiológico de la responsabilidad. La axiología como ciencia de doctrina de los valores. O sea, es el componente valorativo, es decir, ¿por qué lo vamos a hacer responsable? ¿Cuál es el criterio legal que va a tomar el legislador para en determinadas circunstancias atribuirle la responsabilidad a determinados sujetos? Y esos factores pueden ser objetivos o subjetivos. ¿Cuándo el factor es subjetivo? Cuando la razón de la responsabilidad está determinado en una conducta de reproche del autor del daño. Es decir, dolo o culpa. Lo hizo buscando un determinado resultado o lo hizo con torpeza, negligencia, imprudencia, etc. Sin buscar un resultado, pero con una conducta voluntaria y torpe. El factor de atribución es subjetivo cuando el autor es la causa inteligente y libre del acto. Es decir, cuando... y para eso tiene que haber voluntad. Nosotros cuando analizamos la imputación de la responsabilidad de una persona, tenemos que hacer un doble análisis. El primer análisis es la aptitud de papá. Aptitud para ser responsable. ¿Y quién es aptitud? ¿Quién tiene aptitud para ser responsable? Y aquel que tiene voluntad. Si no, no es apto para responder. ¿Y quién tiene voluntad? Y aquel que tiene discernimiento, intención y libertad. Si hay alguno de estos vicios, si está viciada la intención, o está viciada la libertad, o está viciado el discernimiento, no hay voluntad. Si no hay voluntad, no hay conducta de reproche. No se le puede reprochar una conducta a un menor de 5 años que no entiende lo que hace. Y en ese caso habrá imputabilidad de primer grado. Y si tenemos imputabilidad de primer grado, podremos pasar a la imputabilidad de segundo grado, que es determinar el dolo o la culpa. También están los factores objetivos, cuando se prescinde de la noción de culpabilidad. ¿Y cuándo se prescinde de la noción de culpabilidad? Y cuando existen factores objetivos, tales como la de riesgo, que es el más importante o el más conocido de todos, o la garantía, o el abuso del derecho, o las relaciones de vecindad, o los diversos factores que cada vez
encontraremos más, sin perjuicio de que casi todo se está centrando siempre, o por lo menos la mayoría de los autores, en la teoría de riesgo, en su doble versión, sobre todo en la teoría de riesgo creado. Otro tema que van a ver más adelante. Vamos a seguir ahora nosotros con el último punto, que es antijuridicidad. Es básicamente el tema que tendríamos que tratar de agotar hoy, que es antijuridicidad, que es en sus distintas versiones, antijuridicidad formal, el programa despide formal, material, objetiva, subjetiva, el artículo 17 y 17, las causas de justificación, enumeración, análisis, etc. ¿Qué es la antijuridicidad? Una acción es antijurídica cuando es contraria al derecho. En este caso, el primer problema que tenemos es que es derecho. No nos vamos a quedar acá, porque si empezamos a decir que no todos tenemos claro qué es el derecho, nos vamos a pasar la mañana con eso sin poder salir. En realidad, en este caso utilizamos la palabra derecho como ordenamiento jurídico vigente. Entonces, la antijuridicidad es la conducta contraria al ordenamiento jurídico vigente. En ese sentido, utilizaríamos la palabra derecho. Entonces, es la conducta contraria al derecho. En cuanto al derecho íntegramente considerado, una conducta debe dar un precepto legal para encontrar justificación en otro. Por ejemplo, yo llevo el auto arreglado al taller. No le quiero pagar. O no le pago. El tipo no me deja llevar el auto. Me está reteniendo el auto. Hay un acto ilícito y, en principio, uno podría decir, bueno, este hombre está cometiendo un delito, está reteniendo una cosa ajena. Pero está justificado. ¿Por qué? Porque el Código Civil lo permite. Siempre que haya... está ejerciendo el derecho de retención, ¿por qué? Porque es en razón de la misma cosa, porque hay una obligación que tiene vinculación con esa cosa, etc. Entonces está actuando conforme a derecho. ¿Hay antijuridicidad? No. Porque hay una norma que se lo permite. Si uno mira el ordenamiento considerado en su totalidad, aparentemente habría colisión con una norma, pero no la hay con la otra, por lo tanto está justificado. La antijuridicidad, como les dije antes, juzga conductas y no daños. El daño cabe predicar que sea justo o injusto, es decir, que uno tenga derecho a trasladar las consecuencias a un tercero por vía resolutoria o no lo tenga. La antijuridicidad juzga conductas o acciones que pueden ser por comisión por omisión o directamente por omisión. Siempre que provoquen un efecto en el mundo exterior. La acción no requiere voluntariedad necesariamente, basta que refleje la personalidad del sujeto. Y por lo tanto se comprenden los actos habituales e instintivos, pero no los actos reflejos que emanan de un estado de inconsciencia. O de una fuerza irresistible. Y esto nos lleva a un tema importante. ¿Es la antijuridicidad un concepto objetivo o tiene componentes subjetivos? Si de lo que se trata es de la contradicción de un hecho con el derecho, y esta valoración es totalmente independiente de la voluntariedad y por lo tanto de la culpabilidad de la gente, la antijuridicidad es objetiva. Es decir, si el elemento voluntad no tiene ninguna importancia y no importa si existe culpa o no existe culpa, vamos a la antijuridicidad objetiva. ¿Cuál es el ejemplo típico? Un menor de 5 años ocasiona un daño a otro menor. ¿Es antijurídica la conducta de un menor de 5 años o no lo es? No sé si alguien está hablando, pero no tienen las voces. Si quieren participar, prendan los micrófonos, por mí encantado. Que no tiene voluntad o no tiene discernimiento. Claro, pero la antijuridicidad ¿pero hay antijuridicidad o no? Esa es la pregunta. Y puede ser la respuesta para todos. Es decir, tanto cabe la respuesta afirmativa como la negativa. En un principio, aparte uno en un principio empieza a decir, no es antijurídico porque el menor... De hecho, el Código de Vélez, en el artículo 1066,
decía, ningún acto que consagraba la antijuridicidad formal, decía, ningún acto ningún acto voluntario tendrá el carácter de ilícito si no fuese expresamente prohibido por la ley, por la ordenanza, por un reglamento, por lo que fuese, ¿no? Pero él hablaba de acto voluntario. Ese artículo, donde se uso prácticamente, porque la doctrina lo superó ampliamente, pero aparentemente decía que la antijuridicidad estaba centrada en la voluntariedad del acto. Si no había voluntariedad del acto, no podría haber antijuridicidad. Es decir, no sería antijurídico el daño causado por un menor a otro, porque no comprende lo que está realizando. Sin embargo, hay que distinguir entre la antijuridicidad, la culpabilidad, la responsabilidad. El acto, digamos, esto es opinable, esto no es una verdad revelada una vez más, pero la tendencia en general, y la tendencia del nuevo código entiendo que también, es que el acto sí es antijurídico, es contrario al derecho. Más allá de que no haya una conducta de reproche, porque no se le puede reprochar a un menor de 5 años que no comprende lo que está haciendo, pero el acto es contrario al derecho. Porque dañar injustamente es contrario al derecho. El sujeto puede no ser responsable, pero la conducta es contraria al derecho. El Código Civil tiene una fórmula diferente a la que tenía el viejo código. El 1717 dice, cualquier acción u omisión que cause un daño a otro es antijurídica si no está justificada. ¿Y cómo está justificada? Después vamos a ver. Y la minoridad no es una justificación. La acción debe estar justificada por otras causas. Es decir, me parece a mí que el código me parece que toma partido por el criterio de la antijuridicidad objetiva, porque considera que el acto es antijurídico sea realizado por persona imputable o no. Cualquier acción, dice, u omisión que cause un daño, es antijurídica si no está justificada. Otro tema respecto de la antijuridicidad, que también es sumamente relevante, aunque quizás hoy ya hay digamos que una suerte de posición tomada respecto de la antijuridicidad formal y material, pero es bueno que sepan de qué se trata y a qué se refiere. Cuando ustedes tengan presente que cuando hablamos de antijuridicidad formal estamos refiriéndonos a la ley, estamos refiriéndonos a la ley expresa. Entonces, estamos refiriéndonos a que una acción o omisión es formalmente antijurídica cuando es contraria a una prohibición expresa de la ley, o cuando hay una ley que obliga o que impone una conducta determinada y uno no la cumple. Entonces, en ese caso sería omisión. La regla que surgía del artículo 1066 del Código de Vélez-Sarsfield decía que, como les decía hoy cuando hablaba, ¿cómo es? El hecho es antijurídico cuando, mejor dicho, decía, ningún acto voluntario, no me acuerdo cómo empezaba, ningún acto voluntario tendrá el carácter de ilícito si no fuese expresamente prohibido. Además hacía después decía, por las leyes, hablaba de reglamentos, ordenanzas, etc. Digamos que hacía centro de alguna manera, y esto estaba, no sé si tomado del derecho penal, porque el derecho penal es sagrado en ese sentido, la tipicidad, la descripción previa de la conducta por la ley para que alguien sea sancionado penalmente. Pero lo que apunta el derecho penal y lo que apunta el derecho civil son cosas muy diferentes. Por eso que esta tendencia, esta idea de la antijuridicidad formal ha ido perdiendo cada vez más fuerza.
Lo que Vélez entendía en su momento es que el acto debía estar, la conducta debía estar prohibida o descripta en una ley civil, en una ley del Congreso, en una ley provincial, en un edicto municipal o en un reglamento de cañerías de agua o en un edicto policial, donde fuera, pero tenía que haber una ley que sancionara de alguna forma esa conducta. Debía haber una norma expresa que consagrara la antijuridicidad. Y respecto de la conducta omisiva, estaba en 1074, que decía que toda persona que por cualquier omisión hubiese ocasionado un perjuicio a otro, solamente sería responsable si hubiese una ley que lo obligaba a actuar. O sea que era la misma moneda de la otra cara, pero en definitiva era lo mismo. O sea, debía haber una ley que impusiera una conducta determinada o que sancionara una conducta determinada. Ese concepto de antijuridicidad formal va perdiendo fuerza y se va abriendo camino el concepto de antijuridicidad material cada vez más. Y esto tiene que ver también con lo que vimos al principio del daño injustamente causado, el desplazamiento del eje hacia el daño injustamente sufrido. Así que estos artículos 1066 y 1074, de hecho, ya estaban derogados en el Código de Vélez hace muchos años. Porque ya todo el sistema apuntaba a la antijuridicidad material. ¿Por qué? Porque hablar de la antijuridicidad ya no es, para que el acto sea antijurídico, no es que deba infraccionar una ley expresa, una ley, una ordenanza, un reglamento, un edicto policial, lo que fuese. No, basta que sea contraria al ordenamiento jurídico. Esto amplía enormemente el campo de las antijuridicidades civiles. Y uno dice, pero ¿cómo estamos ampliando el campo de las antijuridicidades civiles? Esto es un discurso fascista, esto es antilibertario. No, estamos protegiendo a la víctima, esa parte débil del derecho. Estamos tratando de que la víctima no quede sin indemnización. Estamos tratando de proteger los daños injustos. Entonces, ¿qué buscamos? Ampliar el campo de legitimados pasivos, ensanchar el campo de la legitimidad, buscar más responsables. A veces se exagera y cuando se llega tampoco es la idea de fabricar una nueva víctima, que tenga que pagar algo por lo cual no tiene nada que ver, como a veces puede llegar a pasar, ¿no es cierto? Pero bueno, la idea es que se trata de proteger a las víctimas. Hay un principio constitucional que viene de los viejos principios fundamentales del derecho romano, que es, como ya les dije hoy, que es el principio de no dañar a otro. Y en este caso, ha sido, de alguna manera, en un muy conocido fallo del año 86, que se llamó, que se los sugiero que lo lean, lo van a encontrar en internet, es un fallo muy interesante, se llama Santa Coloma con ferrocarriles. Cualquiera sea el tema que estén viendo, es un fallo de la Corte, cualquiera sea el tema que les toque dar sobre el derecho de daños, siempre van a poder utilizar ese fallo. O sea que sería interesante que lo lean y que lo conozcan. Porque aparte se quedaron el Cado Nacimiento, después hay una gran cantidad de fallos que están en línea con ese mismo. Santa Coloma con ferrocarriles. Es un caso de una familia de gente rica, de gente económicamente muy bien, muy bien posicionada, que sufre la muerte de sus 3 hijos en un accidente de tren. Entonces, en un momento el fallo de Cámara medio como que baja, le da una indemnización medio como irrisoria, una indemnización muy baja, y sobre todo pensando posiblemente que estos son ricos, no necesitan la plata. Y la Corte lo da vuelta, y ahí es donde consagra también como principio constitucional el derecho a una reparación plena. Porque una reparación irrisoria simbólica, como la que había puesto la Cámara en ese momento, era una ofensa al sentido de justicia. Les recomiendo que lean el fallo, lo van a encontrar muy fácil. Santa Coloma con ferrocarriles. Entonces, a diferencia de lo que ocurre en la ley penal, la ley civil no requiere un catálogo cerrado de prohibiciones tipificadas. No.
No hace falta que esto está prohibido, esto no, esto sí, esto no, como ocurre en el derecho penal. El derecho civil no. El ilícito es atípico. Sobre todo en materia extracontractual, porque en materia contractual podría ser típico porque siempre es la violación de un contrato, ¿no es cierto? Pero en materia contractual, extracontractual, el ilícito es atípico. Quiere decir que el sistema consagra lo que se ha dado en llamar las prohibiciones por implicancia. O sea, no está prohibido expresamente en la ley, pero implícitamente, por implicancia, está prohibido. La conducta antijurídica, como decíamos, puede ser comisiva u omisiva. Es decir, puede ser un hacer como un actuar, por ejemplo, matar, herir, robar. O puede ser no prestar auxilio, en este caso es omisiva, no prestar auxilio a un menor desamparado o a una persona herida. Por supuesto, siempre sin correr riesgo personal, porque el derecho no exige conductas heroicas, exige conductas humanas, normales, nunca conductas heroicas. Toda persona tiene derecho a abstenerse de actuar. Si yo me tengo que tirar a la catarata para salvar a alguien, eso me está exigiendo una conducta heroica. El derecho nunca me puede exigir una cosa así. Pero si lo único que tengo que hacer es estirar la mano para sacar un menor del agua, digamos que en ese caso estoy obligado a actuar. Siempre depende del caso concreto, ¿no es cierto? La persona tiene derecho a abstenerse de actuar, pero ese derecho no es absoluto. Ese derecho no es absoluto y requiere un ejercicio funcional, dentro de los límites que impone la ley, la moral, las buenas costumbres, etc. Bueno, tenemos entonces que digamos que la antijuridicidad es una conducta contraria al derecho, y que dijimos también que no es óbice la falta de voluntariedad por la parte de la gente. Y nos vamos a encontrar posiblemente con otro problema respecto de la antijuridicidad. ¿Qué pasa con la antijuridicidad cuando el daño es ocasionado por una máquina? ¿Hay hecho antijurídico allí o no hay hecho antijurídico? Y acá hay dos posturas. Una dice, no, en este caso no hay ningún hecho antijurídico y se responde por otras razones, etcétera, porque no es antijurídico que yo tenga un auto. Si a mí la ley me autoriza a tener un auto y el sistema me permite tener un automóvil y yo con ese automóvil ocasiono un daño, ¿por qué sería antijurídico la conducta? Sobre todo, dicen ustedes, por ejemplo, bueno, vos decís, bueno, pero manejabas como un animal. Bueno, sí, claro, ahí no hay ninguna duda. Pero ahí hay culpa. Ahora, ¿qué pasa si yo voy manejando un auto y llego a la esquina y se me corta el freno y me paro arriba del freno y el freno no anda? El auto es un auto nuevo, tiene la BTV o tiene todo lo que tiene que tener y toco ahí y lo lastimo. ¿Hay responsabilidad penal? No, porque falló la máquina. ¿Hay responsabilidad civil? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Por el riesgo omiso de las cosas. ¿El hecho es antijurídico? Bueno, hay quien dice, no es antijurídico. Y otros dicen, sí, ¿cómo que no es antijurídico? Es antijurídico porque la antijuridicidad está de daño. Y también hay quien dice, no, ojo que la antijuridicidad predica sobre conductas, no sobre daños. Entonces, ¿es antijurídico o no? Bueno, en realidad lo antijurídico es dañar. Lo antijurídico es que se cause un daño con esa cosa. No es antijurídico tener un automóvil, pero sí es antijurídico dañar con el mismo, aun cuando el daño no pueda ser imputado o atribuido a la negligencia, impericia o mala conducta del conductor. Les reitero, hay dos posturas, pero largamente triunfa la postura que considera que hay antijuridicidad en los daños provenientes de un factor de atribución objetivo. O cuando se imputa a una persona un factor de atribución objetivo. El último tema respecto de esto es el tema de las causas de justificación. Son las causas de justificación. Son las causas que excluyen la antijuridicidad.
El acto deja de ser antijurídico porque hay una causa que justifica la conducta. Estas no estaban en el Código de Vélez. La doctrina y la jurisprudencia las tomaban del Código Penal, porque las causas de justificación estaban bien delineadas en el Código Penal. Como les repito, como les dije antes, todo el sistema de la responsabilidad civil de alguna forma está basado en los estudios de derecho penal, la culpabilidad, la antijuridicidad, etcétera, excepto el daño, todos los demás elementos hacen pie en todos los estudios que se han hecho sobre el derecho penal. Aunque en algunos casos, como dije, en las nuevas formas modernas de dañosidad, el sistema de la causalidad que tiene tomado el derecho penal no sirve. Obviamente no sirve porque ¿cómo vamos a aplicar el principio de la causalidad cuando hablamos de daños o de un medicamento que gente tomó hace 20 años y está produciendo los efectos hoy? Imaginemos, por ejemplo, lo que está pasando ahora con el tema del COVID, con el tema de las vacunas. Supongamos que dentro de 5 años aparecen daños gravísimos. Y uno tiende, en la teoría de la causalidad, tiende a buscar la inmediatez, y en este caso no va a haber inmediatez de ningún tipo. Bueno, pero ¿cómo vamos a establecer la relación causal? Y habrá otros mecanismos. Cantidad de casos, estudios médicos, etcétera, y determinar la esencia de relación causal, pero muy distinto, muy diferente a la inmediatez que requiere necesariamente el hecho y el juzgamiento del derecho penal. Las causas de justificación que no estaban en el código, pero que sí se tomaban del derecho penal, eran el ejercicio legítimo de un derecho, el cumplimiento de un deber legal, el estado de necesidad, la legítima defensa. Y hoy sí han ingresado, hoy tienen carta de ciudadanía en el Código Civil y Comercial, el artículo 1718, y también hay otro artículo que es el 1720, también establece una causa de justificación. Vamos a empezar por el 1718. Los que tengan el código a la vista, si lo van viendo, puede ser de utilidad. El artículo dice legítima defensa, estado de necesidad, ejercicio regular de un derecho, etc. Y dice que está justificado el que causa un daño. Primero dice el ejercicio regular de un derecho, y no dice más nada. Y algunos autores dicen, sí, también debió agregar el cumplimiento de un deber legal. Por ejemplo, el policía que lesiona a un delincuente mientras lo está deteniendo y está cumpliendo un deber, que su deber es ir a detenerlo, o ir a frenar el ilícito. No está, pero está. Es decir, no está puesto en la ley de forma expresa, pero no por eso deja de estar. Después habla de la legítima defensa. ¿No? Legítima defensa propia o de terceros. Y habla de los 3 elementos que les pedía el artículo 34, inciso 6 del Código Penal. Hablaba de agresión ilegítima, racionalidad del medio empleado para repeler o impedir la agresión y falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende. Textualmente el Código Penal dice eso. Y el Código Civil actual, ¿qué dice? Legítima defensa propia de terceros por un medio racionalmente proporcionado frente... ¿Qué es un medio racionalmente proporcionado? Y si ante un empujón le tiras con una ametralladora, no es un medio racionalmente, digamos, un medio racionalmente proporcional o proporcionado para repeler la agresión. Hay que ver también las circunstancias del caso, ¿no? Frente a una agresión actual e inminente, ilícita y no provocada, dice la ley. O sea que toma los mismos elementos del Código Penal del 34, inciso 6, sintetizándolos. Dice que el agresor, o mejor dicho, el tercero, que no fue agresor ilegítimo y sufre daños como consecuencia de un hecho realizado, tiene derecho a obtener una reparación penal. Esto zanjó también una discusión en el sentido de si ese tercero, por ejemplo, que está en el lugar equivocado y en el momento equivocado, y por una agresión ilegítima que una persona causa a otra, digamos que, o por una agresión injusta, uno se defiende justamente, y en esa defensa le ocasiona un daño a un tercero que no fue provocador, que no tuvo nada que ver con esa situación, si esa persona es responsable, o digamos, tiene derecho a ser indemnizado o no. El Código zanjó la discusión y dijo que sí.
Ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Y después el tema de la legítima defensa, del estado de necesidad, también lo vamos a ver ahora en más detalle. Ejemplo. Cuando se habla de ejercicio de un derecho, por ejemplo, un tema muy recurrente hoy en día y que todos sufrimos en esta sociedad, que muchos llaman la sociedad de la información, y para mí es la sociedad del ruido también, porque vivimos, claro, el tema del ruido es un tema grave, porque no podemos cerrar los oídos, podemos cerrar los ojos si algo no nos gusta, pero si tenés el boom, 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 todo el tiempo que te está sonando y machacándote la cabeza, no podés evitarlo. Entonces, ahora, ¿hasta dónde es lícito y no lo es? Y hay una doctrina, un artículo que establece que es el de la normal tolerancia entre vecinos, pues las relaciones de vecindad necesariamente requieren de una normal tolerancia. Algo hay que bancarse de los vecinos. No, no sería posible vivir en sociedad. Pero ¿hasta dónde? ¿Cuál es el límite? El límite es lo que la ley entiende como la normal tolerancia. Y por supuesto que esa normal tolerancia la va a determinar un juez. Respecto del ruido, habrá que ver los decibeles, el ambiente, el lugar, la hora, etcétera, para ver hasta dónde es normal y hasta dónde no es normal tolerar el ruido. Entonces, el límite al ejercicio de un derecho es el abuso del derecho. ¿Por qué? Porque el derecho de uno termina donde empieza el derecho de los otros. O sea que en una sociedad argentina no está muy claro, ¿no es cierto? Porque acá cualquiera hace cualquier cosa y no hay ley ni autoridad que nos proteja, por ejemplo, con el tema de los ruidos. Si vos tenés un vecino que pone la música a todo lo que da durante toda la noche, llamás a la municipalidad y te atiende un contestador. Y si no, venga a hacer la denuncia el lunes. Sí, pero el lunes ya pasó, yo ya no dormí, etc. Bueno, tenés aquí reclamar. ¿Y qué te queda? Bueno, más allá de eso, el acto es ilícito. El problema es que no hay quien lo controle, quien lo sancione. Ese es otro problema. Bueno, el límite es el abuso del derecho. Y la ley habla de ejercicio regular de los derechos. El ejercicio regular de los derechos es el ejercicio normal, es el ejercicio que no es abusivo. Y esto surge de alguna manera, el abuso del derecho viene de dos principios constitucionales muy importantes que están en los artículos 14 y 28. El artículo 14 de la Constitución es el artículo que consagra de alguna manera la relatividad de los derechos, porque la ley dice, la Constitución dice que todos los derechos, los habitantes tienen los siguientes derechos conforme las leyes que reglamenten su ejercicio. Es decir, los derechos no son absolutos, están reglamentados por ley. Y justamente al no ser absolutos, al ser relativos, deben ser utilizados o usados conforme un ejercicio regular y no un ejercicio abusivo. Y otro artículo es el artículo 28, que es el artículo que habla de la razonabilidad. ¿No es cierto? Que los principios, declaraciones y derechos consagrados en la Constitución no pueden ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Es decir, las leyes deben reglamentar y deben reglamentar de acuerdo a un principio de razonabilidad. Solo a partir de derechos relativos puede hablarse de abuso del derecho. El derecho debe ser ejercido de conformidad con el ordenamiento jurídico y en base a la buena fe, la moral, las buenas costumbres, aunque cuando hablamos de moral y buenas costumbres entramos en un terreno espinoso también, porque las morales y las buenas costumbres de uno pueden ser no las del otro, y etc. Es mucho más fácil hablar de buena fe, que siempre generalmente sabemos de qué estamos hablando. Pero bueno, no está de más que también haya que respetar este tipo de cosas, porque en definitiva podríamos interpretar como buenas costumbres las relaciones de vecindad, las buenas relaciones, el ser un buen vecino. El artículo debería también decir el cumplimiento de una obligación legal. Como les dije, el delincuente que es apresado por la policía, en ese caso el policía está cumpliendo su deber legal, está no ejerciendo su derecho, sino cumpliendo su deber. Y el cumplimiento de un deber ya está consagrado en el artículo 34, en el artículo 34 del Código Penal, cuando dice no son punibles, y ahí te tira toda la lista de los actos no son punibles, entre ellos la legítima defensa, y ahí también te habla del estado de necesidad, del ejercicio legítimo de un derecho y del cumplimiento de un deber. Y también de la obediencia debida,
que no la toca el código, pero también la obediencia debida puede ser una causal de justificación de la antijuridicidad del acto, sobre todo en materia penal, ¿cierto? Un tema que después dio lugar a muchos, corrió mucha bajo del puente, con el tema de la obediencia debida, por ejemplo, con la represión ilegal que hubo en los años de plomo en Argentina, que no fueron los años del gobierno militar, donde hubo represión ilegal y donde supuestamente los soldados cumplían órdenes, y bueno, había que ver si eso podía justificar penalmente la antijuridicidad de un soldado o no. Bueno, eso llevó a distinguir entre crímenes aberrantes, es decir, órdenes aberrantes, etc. Pero bueno, sería irnos mucho de tema. Vamos a centrarnos ahora en el tema de la legítima defensa, los derechos de las personas y de un tercero, suponen la inexistencia de responsabilidad civil por parte de la gente siempre que haya una agresión actual e inminente, ilícita y no provocado. Es decir, si yo provoco a alguien para que me venga a causar, que me venga a atacar y aprovecho esa situación y después lo lastimo, entonces digamos que no es legítima defensa porque yo provoqué la agresión del otro. Entonces no habría legítima defensa en ese caso. La legítima defensa puede ser mía, de mis bienes, de un tercero, etcétera, no necesariamente de mía personal. Por ejemplo, salir en defensa de un vecino, de mi hijo o de o de cualquiera. Siempre que no haya provocado la agresión, siempre que utilice un medio proporcional y racional, y siempre que haya una agresión ilegítima por parte de quien en definitiva va a resultar dañado. La cuestión que se ha planteado antiguamente es si esa indemnidad limita los daños causados al agresor, o si o también la defensa cuando sale herido un tercero, que es lo que vimos que zanjó el código esa discusión. El código actual zanjó esa discusión doctrinaria, que antes algunos decían, y el tercero que pasó en el momento equivocado, por el lugar equivocado, donde alguien estaba defendiéndose de una agresión ilegítima, no puede, por lo menos no le puede reclamar a quien se está defendiendo de la agresión. Sí, por supuesto, podría reclamarle al autor de la agresión, eso no hay duda, pero no a quien se está defendiendo. Bueno, en este caso el código zanjó la discusión y aquí todos deberían responder frente al tercero que no tuvo absolutamente nada que ver, el que se comió la bala perdida, por ejemplo, que no tuvo nada que ver en esta situación. El caso del estado de necesidad. Fíjense que el estado de necesidad dice, para evitar un mal actual inminente, o de otro modo inevitable, amenaza a la gente o a un tercero, si el peligro no se origina en un hecho suyo. Y que el hecho solamente está justificado si el mal que se ocasiona es menor al mal que se intenta evitar. Y en este caso se establece una indemnización de equidad. Vamos a verlo un poquito en detalle y con esto ya terminamos y nos vamos. En este caso se distingue de la legítima defensa por algo muy simple. El perjudicado es alguien ajeno al hecho. No tiene nada que ver con el perjudicado, no tiene nada que ver con el hecho. Y la gente observa una situación de peligro que él no contribuyó a causar, pero que es una amenaza para él o para un tercero. ¿Una amenaza de qué? De sufrir un daño actual o inminente. Y se le presenta la posibilidad de evitar el daño causando un daño menor al que se quiere evitar. El damnificado en este caso tiene derecho a ser indemnizado. ¿En qué medida? Acá tenemos que establecer algo que todavía ustedes no han visto, que es la reparación integral. La reparación integral en dos líneas es que es un derecho de las víctimas, es un derecho de quien ha sufrido un daño, a ser reparado de todo el daño sufrido. Es decir, que no es una facultad del juez, bueno, esto te lo doy, esto no, esto me parece, esto no me parece. No, daños probados, el juez tiene la obligación de establecer el resarcimiento y obviamente después el Tribunal Superior evaluará, pero no es que el juez puede disponer a su arbitrio o a su antojo o de acuerdo a su
su postura, su idea. No, tiene que mandar a reparar el daño en su totalidad. La reparación integral también de alguna forma es una ficción, porque nunca es reparado el daño en su totalidad, y cómo reparas íntegramente una muerte, y no hay forma de repararla. Si la reparación integral sería la vuelta de las cosas al estado anterior en forma exacta, y no, el tiempo no se puede ver atrás. Nunca, nunca, nunca la reparación va a ser total. Bueno, hay que tratar de estar lo más cerca posible. Hay otro tipo de indemnización, que es la indemnización de equidad, que es la indemnización que procede cuando no procede la indemnización, la reparación plena. Y en estos casos, indemnización de equidad se da cuando, de alguna forma, el juez puede establecer, el juez se aparta de ese principio de la reparación integral y establece una indemnización la que a él le considera prudente y equitativo de acuerdo a las circunstancias del caso, etc. Y para el cual toma en cuenta la situación particular de quien causó el daño, la situación particular de la víctima, los hechos, el momento, etc. Toma en cuenta una serie de cosas y establece una indemnización. De alguna forma, alguna vez leí a algún autor que dice que cuando se habla de indemnización de equidad es que de alguna manera a todos nos une la desgracia, ¿no es cierto? Y de alguna forma debe ser repartida, porque si no, no se la podemos encajar solamente a la víctima cuando hay varios que sin que haya una conducta imputable de alguna forma a todos nos une la desgracia. Por ejemplo, un caso fácil de ver es el daño causado por un incapaz, ¿no es cierto? Por ejemplo, el incapaz que causa un daño y resulta que ese incapaz está lleno de plata. O tiene una situación económica extraordinaria y la víctima a quien se le causó el daño es una persona con medios muy limitados. Entonces uno dice como juez, es muy injusto dejar a la víctima desprotegida porque causó el daño, no tenía capacidad para repararlo. Entonces, bueno, más allá de que el código nuevo no tenía capacidad, no tenía capacidad o mejor dicho, no tenía voluntariedad. Por lo tanto, no se le podía imputar el daño. Pero, bueno, esto de alguna forma está resuelto el artículo 1750, que lo van a ver más adelante, que es el que establece los daños causados por actos involuntarios, y nos lleva al 1742, que es el que establece la indemnización de equidad. Es decir, que hoy, en eso lo vamos a ver más adelante, el principio es que se responde por actos involuntarios. En ese sentido se dio vuelta al Código Civil de Vélez, en el cual no había responsabilidad por actos involuntarios, en el Código Civil actual sí. Pero se responde en la medida de una indemnización de equidad y no de una reparación plena. Y es lo que también, de alguna forma, se consagra aquí en el estado de necesidad. El estado de necesidad, de alguna forma, es un caso de justificación de la antijuridicidad y establece por eso este tipo de indemnización, que es una indemnización atenuada, menguada, ¿no es cierto? Y es un caso en que nos encontramos y que hay responsabilidad por acto ilícito. Porque en definitiva, si la antijuridicidad está excluida porque se causa un daño, se evita un daño mayor, y este elemento es insoslayable. Tiene que evitarse, tiene que causarse un daño menor, y el daño que se evita tendría que haber sido mayor que el daño que se causa. Ese es un requisito sine qua non. Bueno, pero sin embargo es una responsabilidad por acto lícito. Porque el acto es lícito. Si está justificado, es lícito. Y hay responsabilidad. Algunos autores ven en el estado de necesidad una causal de inculpabilidad, que el acto sería objetivamente antijurídico, pero no estaría comprometida la culpa del autor, pero son minoría. La mayoría entiende otra cosa. Y los requisitos son que la gente actúe para evitar un mal actual e inminente. No importa en este caso que el bien jurídico que se proteja sea propio de un tercero, hasta del medio ambiente uno puede actuar en estado de necesidad, hasta en defensa del medio ambiente podría actuar en estado de necesidad y estaría justificada la acción. El peligro obviamente no sea ocasionado por un hecho suyo o por quienes deba responder, y que el daño que se causa sea inferior al daño que se evita.
Acá la equidad, entonces, asume un doble rol. Asume el rol de factor de atribución y de elemento que regula el alcance de la indemnización. Porque la indemnización no es plena y porque el fundamento de la indemnización es la equidad. ¿Se podría invocar el estado de necesidad en el cumplimiento de una obligación de origen contractual? Discutido. La primera respuesta que se nos ocurre es no. Yo tengo una obligación, ¿cómo voy a invocar el estado de necesidad ante el incumplimiento de una obligación? Pero algunos autores dicen que no, que la ley no distingue y que ahora que se ha unificado la responsabilidad, con más razón se podría invocar el estado de necesidad en un incumplimiento contractual. Y algunos ven esta postura en el marco de las leyes de emergencia económica, la doctrina de la emergencia económica. No sé si ustedes saben lo que es la doctrina de emergencia económica, pero este país es una especie de enfermo crónico, ¿no es cierto? Es como una persona que está siempre internada en la clínica y de vez en cuando va a terapia intensiva. Bueno, de alguna forma es lo que, lamentablemente, es lo que nos pasa. Porque de cada 2 por 3 tenemos un estado de emergencia económica donde o viene la especificación o especificación compulsiva, o como ya lo hemos visto en el 2001 o antes, a cada rato tenemos algún cimbronazo económico que nos descalibra por completo. Y en esos casos, esos cimbronazos macroeconómicos obviamente influyen en la situación particular de los acreedores y deudores. Entonces, muchas veces salen leyes que justifican los incumplimientos, etc. Bueno, algunos entienden que en este caso el estado de necesidad tiene que ver con, que esta doctrina de la emergencia económica tiene que ver en muchos casos con el estado de necesidad. Es una forma de interpretarlo. Y finalmente el artículo 1720 que habla de consentimiento del damnificado. El artículo dice que sin perjuicio de disposiciones especiales, el consentimiento libre del damnificado e informado, por supuesto, el libre e informado del damnificado, siempre que no sea una cláusula abusiva, libera de responsabilidad los daños derivados de la lesión de sobrevienes disponibles. Acá hay 2 grandes tipologías en este tema. 2 grandes tipologías. Uno, la exposición voluntaria a una situación que entraña peligro. O sea, ir a jugar al rugby, ir a jugar al fútbol, boxeo, karate, automovilismo, alavetismo. Meterse en todas esas situaciones donde de alguna forma uno presta su consentimiento libre e informado para realizar determinadas actividades. Y esto también puede ser paracaidismo, es decir, cualquier tipo de esas actividades. Lo que pasa es que a veces, bueno, y siempre no se trate de derechos del consumidor, pero por ejemplo, aquel que se va a jugar un partido de rugby y resulta lesionado de un partido de rugby, de alguna forma ha prestado su consentimiento mientras la jugada no sea ilícita, mientras no haya intención por parte del jugador del otro equipo de lesionarlo, cosas por el estilo. En ese caso hay un consentimiento y hay una asunción, de alguna forma, bueno, si bien el artículo 1719 dice que la asunción de riesgos no libera de responsabilidad, de alguna forma esto toca también la asunción de riesgos. Y el otro tema es el consentimiento para la realización de una práctica médica, donde se sabe que indefectiblemente se causó un daño. Porque, por ejemplo, si vos te haces una cirugía, sabes que te van a abrir la panza. Si te abren la panza, el daño lo vas a tener, por lo menos la cicatriz te va a quedar. No, pero hay un consentimiento en ese caso, un consentimiento expreso dado para que esa operación se hace. Y también ese daño es para evitar algo mayor. No es que sea técnicamente la teoría de estado de necesidad, pero rosa. En estos casos el consentimiento excluye la antijuridad siempre que sea oportuno, es decir, prestado de manera previa, sea libre y voluntario, es decir, que el autor, el que tenía dañado, obre con discernimiento, intención y libertad. Y solo hay libertad si las partes están en el marco de un contrato paritario, ¿no? Si es un contrato de consumo, no hay libertad. Si es un contrato por adhesión a cláusulas predispuestas, no hay libertad. Que sea informado, cosa que supone que el que presta su consentimiento ha recibido los conocimientos necesarios para tomar una decisión libre. Esto tiene mucho que ver, cuando vean el caso de responsabilidades especiales, con la responsabilidad médica. Cualquiera de ustedes que haya ido a hacerse una internación o que haya ido a operar, le van a hacer firmar un papelito
que se llama, que en realidad es mucho más que un papelito, y que se llama consentimiento informado, y que no puede ser un simple papelito. Se supone que el médico te tiene que citar, se supone que el anestesista te tiene que citar previamente, cosa que no hacen nunca, pero que debería ser así, para ver cuáles son tus limitaciones o tus problemas, etc. Y ese consentimiento que vos debes prestar, de alguna forma el médico te tiene que dar una amplísima información de qué es lo que te puede pasar. El abogado lo mismo, si te vas a meter en un pleito, tienes que saber exactamente cuáles son los riesgos que corres, qué es lo que puede pasar, que los riesgos, que los pleitos se ganan y se pierden, que en caso de que pierdas vas a tener que pagar las costas. Es decir, que todo ese consentimiento que una persona debe expresar debe ser libre y al paciente o al cliente o a quien sea, debe haberse dado toda la información necesaria para que en definitiva, como se plasma, en un papel firmado. Entonces, realmente todos optan por la fácil y vas a la clínica y firmás el papel en la administración. Pero eso no es un consentimiento. Han probado después que eso no es así, pero en realidad eso no sería la idea del consentimiento informado. El consentimiento informado supone un amplio conocimiento por parte del paciente o del cliente de la situación o de lo que se le va a hacer. Y no debe ser nunca tampoco una cláusula abusiva, debe recaer sobre daños derivados de lesión a bienes disponibles y siempre puede ser revocado sin perjuicio de las responsabilidades que puedan caber, ¿cierto? Y acá también está el tema del trasplante de órganos, de las disposiciones sobre el propio cuerpo. La ley autoriza, por ejemplo, en este caso, la donación de órganos cuando se trata de un familiar o de una persona, etc. Bueno, esto nos llevaría también a esa clase de temas. Bueno, yo creo que el tema más o menos está. No sé si hay alguna duda o alguien que quiera aportar algo, y si no, bueno, nos veremos en febrero, que tenemos otra clase, nos vamos a encontrar con el tema de responsabilidad directa e indirecta. Si no hay nada más, si no hay ninguna pregunta, no hay ninguna inquietud o algo que quieran manifestar, les deseo que tengan un buen fin de semana y nos veremos en la próxima, ¿sí? Gracias, profe. Bueno, a ustedes, chicos, me alegro, espero que les haya servido. Muchas gracias. Chao, chao.